El sol, un disco implacable en lo alto del cielo, abrazaba la extensión infinita del desierto. La tierra, agrietada y sedienta, se extendía hasta donde la vista podía alcanzar. Una paleta de ocres y amarillos bajo una cúpula de un azul intenso y sin nubes. No había piedad en ese paisaje, solo la promesa de un calor sofocante que retorcía el aire en espejismos danzantes. En la lejanía, apenas una mancha en la inmensidad, una figura diminuta avanzaba con una lentitud exasperante. Cada paso un acto de pura voluntad contra la arena que cedía bajo sus pies y el sol que le robaba la energía. Era un escenario de vida o muerte, un purgatorio terrenal donde la esperanza se evaporaba tan rápido como el sudor en la piel. Aquí, en la frontera, cada sombra era un refugio ilusorio, y cada respiración, un recordatorio de la fragilidad humana. Jesús había visto esa imagen 1.000.000 de veces, o, al menos, las consecuencias de ella. Un hombre de mediana edad, con el rostro curtido por el sol y los años de una vida sin grandes expectativas, en un pequeño pueblo fronterizo de México, había desarrollado una suerte de inmunidad emocional a la tragedia que se desplegaba a diario en su patio trasero. Sus ojos, antes tal vez llenos de una chispa juvenil, ahora reflejaban un pragmatismo cansado, la resignación de quien ha aceptado su lugar en el mundo. Jesús se dedicaba a lo suyo, a la subsistencia, pequeños encargos, un poco de comercio local, arreglos menores, lo suficiente para mantener su modesta casa y su vieja camioneta funcionando. Apenas. La empatía, ese lujo que la vida en el desierto rara vez permitía, se había vuelto una mercancía escasa en su alma. Los migrantes para él eran una constante en el paisaje, figuras fugaces que aparecían y desaparecían, a menudo dejando atrás un rastro de botellas vacías, ropa vieja y, en ocasiones, historias que prefería no escuchar. No había malicia en su desinterés, sino una profunda fatiga, una especie de armadura construida con años de observar la miseria ajena sin poder hacer mucho al respecto. Cada uno luchaba su propia batalla, pensaba, y la suya ya era lo suficientemente ardua. Esa mañana, el encargo era sencillo: llevar unos suministros a un rancho apartado, más allá de la zona habitualmente transitada. Una ruta que raramente tomaba, precisamente por su aislamiento. El motor de su camioneta tosía y protestaba, pero seguía adelante, levantando una estela de polvo rojizo que se disolvía en el aire. El calor era sofocante, incluso con las ventanillas bajadas, y Jesús sentía ya el sudor recorrer su espalda. Calculaba el tiempo, pensando en la cerveza fría que lo esperaría al regresar. De repente, al sortear una duna de arena particularmente traicionera, su mirada captó algo inusual. No era una roca, ni un arbusto seco. Era una forma, estática, inerte, tendida boca abajo entre la maleza rala. Un escalofrío, más de irritación que de preocupación, le recorrió la espina dorsal. Otra vez. Siempre era lo mismo. Frenó la camioneta, el motor gimiendo al detenerse. El silencio del desierto se hizo ensordecedor, roto solo por el zumbido de alguna mosca y el golpeteo de su propio corazón. Se bajó, cerrando la puerta con un golpe metálico que resonó en el aire quieto. Se acercó a regañadientes, con el sol pegándole en la nuca. El cuerpo yacía allí, inmóvil. Era un hombre joven, vestido con ropa que había conocido mejores días, ahora descolorida y rasgada. La piel quemada por el sol, los pies hinchados y lacerados. «Maldita sea», masculló Jesús, más para sí mismo que para el aire inerte. Justo lo que necesitaba. Su primera reacción fue una mezcla de molestia y resignación. ¿Qué hacer ahora? El tiempo era dinero, y este era un inconveniente monumental.
Pensó en las horas que le tomaría lidiar con esto, en las posibles complicaciones, en la burocracia, en la molestia, en cómo siempre terminaba siendo él, o alguien como él, quien se topaba con estas tragedias silenciosas. La empatía profunda parecía un lujo inalcanzable. Este hombre, un extraño, un rostro sin nombre, era simplemente un problema. Una interrupción en su ya difícil rutina. No era la primera vez que se encontraba con una escena así. La primera vez, hacía años, la conmoción fue genuina, desgarradora. Pero las repeticiones, como gotas de agua erosionando una piedra, habían pulido esa sensibilidad hasta dejarla casi lisa. Ahora lo que sentía era una especie de cansancio existencial. «Aquí vamos de nuevo», susurrado por su alma marchita. Se agachó con cautela, sin tocarlo aún, como si el contacto pudiera contagiarle la desgracia. El desierto, pensó, era un gran devorador de sueños y de vidas. Y él, Jesús, era solo un espectador más, obligado a presenciar el banquete. Pero algo, quizás el silencio ominoso de aquel cuerpo, o la vulnerabilidad expuesta en su postura, mantuvo a Jesús anclado a la escena un momento más de lo que su pragmatismo le dictaba. Un leve presentimiento corría por su sangre, una extraña sensación de que esta vez el encuentro no sería tan fácil de olvidar. La imagen del desmayado, con la cara medio enterrada en la arena y un brazo extendido como implorando ayuda, se grababa en su retina. La rutina, por primera vez en mucho tiempo, se había roto de forma violenta. Si esta historia te toca el alma, no olvides suscribirte para más relatos que transforman. Al acercarse lentamente, un nudo se formó en el estómago de Jesús. La figura, que desde lejos parecía un bulto inanimado más del desierto, ahora revelaba la cruda realidad de un cuerpo humano devastado. No era solo un migrante cansado, era un hombre al borde del abismo. Su piel, reseca y cuarteada por el sol inclemente, tenía un tono grisáceo. La boca estaba entreabierta, con los labios partidos y blanquecinos. Los ojos, apenas visibles entre los párpados hinchados, estaban hundidos y rodeados de un halo oscuro. Los dedos, esqueléticos, aferraban con una debilidad desesperada un pequeño envoltorio de tela que alguna vez contuvo, quizás algunas provisiones ya consumidas. Jesús vio el rastro de vómito seco en la arena, un testimonio silencioso de la lucha interna del cuerpo por rechazar lo que la deshidratación le había hecho. El corazón de Jesús, acostumbrado a las asperezas de la vida fronteriza, empezó a resquebrajarse. No era la primera vez que veía a un migrante en apuros, pero la proximidad y la patente agonía de este hombre eran diferentes. Una punzada de algo que no había sentido en mucho tiempo, una empatía casi olvidada, comenzó a abrirse paso a través de la gruesa capa de indiferencia que había construido a lo largo de los años. Recordó de forma fugaz sus propias dificultades, las veces que él mismo había sentido el hambre y la incertidumbre, aunque nunca bajo el sol inmisericordia del desierto. Esos recuerdos, pequeños destellos de vulnerabilidad personal, hicieron que la situación dejara de ser un mero inconveniente para convertirse en una confrontación directa con su propia humanidad. La visión del hombre tendido allí, tan cerca de la muerte, desató una lucha interna en Jesús. Por un lado, su mente práctica y cínica le gritaba que se diera la vuelta, que no se metiera en problemas que no eran suyos. Las implicaciones eran muchas. La posibilidad de ser interrogado por las autoridades, el tiempo que le robaría a su ya apretada agenda, y el temor, siempre presente en la frontera, de involucrarse con personas desconocidas. La rutina de su vida,
Su pequeña parcela de estabilidad en un mundo incierto se sentiría amenazada por una decisión de caridad. Su voz interior le recordaba las historias de aquellos que habían intentado ayudar y habían terminado enredados en situaciones peores. Era más fácil no ver, no sentir, pasar de largo como tantos otros hacían. Pero por otro lado, esa punzada de conciencia crecía, transformándose en una voz más suave, pero persistente. Era el eco de algo más profundo, algo que no podía ignorar del todo. El calor sofocante del desierto no era tan opresivo como el peso de la culpa que comenzaba a sentir. Miró a su alrededor, esperando, quizás, que alguna otra persona apareciera para tomar la responsabilidad. Pero no había nadie. Solo la inmensidad del desierto y el hombre moribundo a sus pies. La idea de abandonarlo allí, de dejar que la naturaleza siguiera su curso implacable, le resultaba cada vez más repugnante. Esta no era una decisión que pudiera tomar a la ligera. Se sentía como si su propia alma estuviera en juego. Intentando alcanzar una solución que no lo comprometiera demasiado, Jesús consideró varias opciones superficiales. La primera fue sacar su pequeña cantimplora, derramar un poco de agua sobre los labios agrietados del migrante, y luego marcharse, creyendo haber cumplido con su deber básico. Era un gesto mínimo, una forma de apaciguar su conciencia sin alterar demasiado su día. Podría decirse a sí mismo que había hecho lo que pudo, que el desierto era el desierto y que cada uno debía cargar con su propia suerte. La segunda opción, un poco más compleja, pero igualmente diseñada para delegar la responsabilidad, fue sacar su teléfono satelital y llamar a las autoridades. Podría informar la ubicación del hombre y luego seguir su camino. Se lavarían las manos, los agentes se encargarían, y la carga moral no recaería directamente sobre él. La imagen de los agentes llegando y llevándose al hombre, quizás a un hospital o a un centro de detención, le resultaba reconfortante en su simplicidad. Era una solución oficial, una manera de desentenderse sin ser completamente inhumano. Pensó en la rápida llamada, las coordenadas y luego la despedida de esa escena perturbadora. Pero una vez más, la mirada del hombre inconsciente lo detuvo. ¿Sería suficiente? ¿Realmente estaría haciendo lo correcto? La indecisión lo carcomía. Sabía que la acción, por pequeña que fuera, arrastraría consigo una cadena de posibles consecuencias, y siempre había sido un hombre que evitaba los problemas. El desierto, en su silencio, parecía juzgarlo. El sol seguía subiendo, y con cada minuto que pasaba, la vida del migrante se escurría como la arena entre los dedos. Jesús sabía que el tiempo apremiaba. No podía prolongar esta deliberación mucho más. Tenía que tomar una decisión que iría más allá de su zona de confort, una elección que sintió podría cambiar el rumbo de su día y quizás de su vida. La cantimplora en su mano pesaba más de lo normal, y el desierto, que siempre había sido un paisaje familiar, de repente le pareció un lugar de pruebas y revelaciones. Mientras Jesús deliberaba, el migrante exhaló un suspiro débil, apenas audible sobre el jadeo del viento y el zumbido de los insectos. Sus labios agrietados se movieron ligeramente y luego, con un esfuerzo supremo que pareció agotar sus últimas reservas de energía, sus párpados se abrieron por un instante. Los ojos, hundidos y enrojecidos, buscaron algo, cualquier cosa, en el infinito azul del cielo y en la figura oscura que se cernía sobre él. No había entendimiento, solo una mirada de pura angustia y desesperación insondable. Una súplica silenciosa que atravesó el alma de Jesús como una aguja caliente, perforando su coraza de indiferencia.
Fue un destello fugaz, un grito mudo de una vida aferrándose al último hilo de esperanza, que se apagó tan rápido como apareció cuando los ojos se cerraron de nuevo, dejando al migrante inmóvil una vez más. En ese momento crítico, cuando la conciencia de Jesús oscilaba entre el deber y la huida, una figura apareció de la nada. No fue un espejismo, ni el efecto distorsionador del calor sobre la imagen. Simplemente, un hombre estaba allí, de pie junto a ellos, como si siempre hubiera estado, como si el desierto mismo lo hubiera convocado. No se le escuchó llegar. No hubo el crujir de la arena bajo sus pies, solo una presencia repentina y apacible que rompió la soledad del paisaje. Era un hombre de apariencia sencilla, vestido con ropajes humildes que parecían desafiar el polvo y el implacable sol, manteniéndose inmaculados. Su rostro, enmarcado por una barba y cabello oscuro, irradiaba una serenidad profunda, casi sobrenatural, que contrastaba brutalmente con la tensión y agonía que se palpaban en el ambiente. Sus ojos, de un color cálido e indefinible, parecían contener la sabiduría de siglos, y su mirada no era inquisidora, sino compasiva, llena de una paz que se derramaba sobre el desierto como un bálsamo. No había sorpresa en su expresión al ver al migrante moribundo, ni tampoco al encontrar a Jesús allí, inmovilizado por la indecisión. Su presencia era como una brisa fresca en medio del horno, un oasis de calma en la tormenta de dudas de Jesús. El recién llegado inclinó levemente la cabeza hacia Jesús, una señal de reconocimiento sin palabras. Su voz, cuando finalmente habló, era suave pero resonante, como el murmullo de un río subterráneo que emana en las profundidades de la tierra, llena de una autoridad intrínseca que no necesitaba ser impuesta. «No temas», dijo, y sus palabras no eran una orden, sino una invitación, un alivio palpable a la ansiedad que corroía a Jesús. «Mi nombre es Jesús de Nazaret». Jesús, el protagonista, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. El nombre, la forma en que lo pronunció, la manera en que se materializó, todo era incomprensible. Intentó hablar, pero su garganta estaba seca y sus pensamientos eran un torbellino. ¿Era una alucinación por el estrés y el calor? ¿Estaba delirando? Pero la figura era demasiado sólida, demasiado real, su voz demasiado clara y sus ojos demasiado penetrantes para ser un mero producto de su mente agotada. No era una ilusión, era una presencia física y tangible, innegable. Jesús de Nazaret no esperó respuesta. Su mirada se posó en el migrante con una ternura infinita. Luego volvió a mirar a Jesús, el protagonista, y sus palabras, aunque tranquilas, resonaron con la fuerza de una orden divina, pero dicha con amor, no con reproche. Este hombre necesita de tu ayuda. No lo veas como una carga, ni como un extraño. Míralo como a un hermano, como a ti mismo, pues su sufrimiento es el sufrimiento de la humanidad entera. Tu mano puede ser el instrumento de su salvación en este momento. La primera interacción fue más allá de lo verbal. La mera presencia de Jesús de Nazaret era una fuerza que desmantelaba las defensas acumuladas por años de cinismo y dureza. No había juicio en su voz, solo una clara y serena expectativa. No lo regañó por su indecisión, ni lo culpó por su casi indiferencia. En cambio, su llamado era a la acción, a la compasión elemental que había estado enterrada bajo capas de pragmatismo y miedo. Jesús se encontró observando al recién llegado con una mezcla de pavor y asombro. ¿Cómo era posible? ¿Era este un sueño? ¿Una especie de prueba, quizás? Las historias de su infancia, las parábolas que había escuchado en la iglesia y que siempre le parecieron lejanas y abstractas,
cobraban vida de una manera que jamás había imaginado. El hombre que se presentó como Jesús de Nazaret no hizo ningún movimiento brusco. Su postura era de total calma. Pero su presencia era una fuerza transformadora, como una corriente poderosa que comenzaba a arrastrar a Jesús fuera de la orilla de su propia comodidad. Cada vida es un regalo sagrado, continuó Jesús de Nazaret, su voz un eco suave en el vasto silencio del desierto. Y en cada rostro, sin importar de dónde venga o qué camino haya traído, reside la chispa divina. Este hombre es tu prójimo, tu hermano. Él no llegó aquí por elección, sino impulsado por la necesidad, por la esperanza de una vida mejor, una esperanza que todos compartimos. En su vulnerabilidad puedes encontrar tu propia humanidad. Las palabras, sencillas en su formulación, golpearon a Jesús con una resonancia profunda. Su mente luchaba por procesar la realidad de la situación. Un hombre, moribundo en el desierto, y a su lado, lo que parecía ser una figura bíblica de carne y hueso, pidiéndole que hiciera lo que su conciencia ya le había estado gritando en vano. La vergüenza comenzó a crecer en su pecho, no por el reproche de Jesús de Nazaret, sino por su propia lentitud, por su egoísmo y su cobardía. En ese instante, el escepticismo de Jesús, tan arraigado y cultivado a lo largo de los años, comenzó a tambalearse peligrosamente. La lógica no podía explicar la aparición de este hombre. La razón no podía comprender la paz que emanaba de él. Solo quedaba la pura, cruda realidad de un migrante al borde de la muerte y la presencia de alguien que de alguna manera inexplicable representaba la compasión y el amor en su forma más pura. «El tiempo apremia», dijo Jesús de Nazaret, con una leve inclinación de cabeza hacia el migrante, sin un ápice de urgencia en su tono, pero con un claro sentido de la necesidad. La sed y el sol no esperan. Demuéstrale a este hermano la compasión que hay en tu corazón. Jesús sentía su corazón latir con fuerza en el pecho, una mezcla de terror y una extraña euforia. Había pasado gran parte de su vida evitando tales encuentros, manteniéndose al margen, creyendo que la única forma de sobrevivir en este mundo era endurecerse. Pero ahora, frente a esta presencia innegable, la dureza se estaba desmoronando. Las palabras de Jesús de Nazaret eran una llamada a la acción, un recordatorio de una humanidad que había olvidado, o que quizás nunca había querido reconocer plenamente. La decisión ya no era suya, o al menos la opción de ignorar ya no existía. La serenidad del extraño era una fuerza tan poderosa que no dejaba espacio para la resistencia. La fe, o al menos la posibilidad de algo más allá de lo mundano, comenzaba a arraigarse en su alma, empujándolo hacia un camino que nunca imaginó recorrer. Su vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar para siempre. Jesús se encontraba en un abismo de incredulidad y asombro. Su mente, acostumbrada a la lógica árida del desierto y a la cruda realidad de la vida en la frontera, ahora luchaba por asimilar la figura serena y la voz tranquilizadora que se cernía sobre ellos. Intentó buscar explicaciones racionales. ¿Era una alucinación por el calor? ¿Un truco de la luz? Pero la presencia del hombre era demasiado sólida, demasiado real. Los detalles de su túnica, la expresión de sus ojos, la forma en que el polvo del desierto se asentaba en el dobladillo de su vestimenta, todo gritaba una realidad innegable. El Jesús de Nazaret, el de las historias y los lienzos, estaba allí, en carne y hueso, junto a un migrante moribundo. No hubo juicio en la mirada del nazareno, solo una comprensión profunda que desarmaba a Jesús por completo.
Era una mirada que parecía ver a través de sus defensas, sus miedos y sus inseguridades más recónditas, sin condenarlas, solo reconociéndolas. El protagonista se sintió expuesto, como si sus pensamientos más egoístas estuvieran a la vista. Sintió una punzada de vergüenza por su vacilación, por su cálculo inicial sobre el coste de una vida humana frente a la conveniencia personal, pero el Jesús de Nazaret no le reprendió. En cambio, con un gesto suave, se arrodilló junto al migrante, ofreciendo una perspectiva diferente sobre el sufrimiento que tenían ante sí. «Mira las líneas de su rostro, Jesús», dijo el nazareno, su voz tan calmada como el murmullo del viento. Cada una cuenta una historia de esperanza, de lucha, de una familia que dejó atrás. No es solo un cuerpo agotado por el desierto, es un alma, un universo entero. Su sed es nuestra sed, su dolor es nuestro dolor, si tan solo elegimos sentirlo. El nazareno entonces, con una delicadeza sorprendente para un hombre que parecía haber caminado por siglos, comenzó a actuar. No hizo ningún milagro ostentoso. En su lugar, tomó de la mochila de Jesús una de las botellas de agua que, irónicamente, el protagonista había racionado para sí mismo con tanta cautela. Con cuidado, destapó la botella y mojó un pañuelo, que luego aplicó suavemente a los labios resecos del migrante. No vertió el agua directamente, sino que humedeció la boca gota a gota, mostrando cómo rehidratar a alguien en estado tan crítico. Sus movimientos eran precisos, nacidos de una sabiduría ancestral, de un conocimiento profundo de la anatomía humana y de la fragilidad de la vida. «Pequeños actos de bondad, Jesús», continuó el nazareno, sin levantar la vista del migrante. «Son las semillas de grandes transformaciones. No se necesita poder sobrenatural, solo un corazón abierto y manos dispuestas a servir». Con la lentitud y la paciencia de un artesano, el nazareno levantó ligeramente la cabeza del migrante y le ofreció unas gotas de agua, esperando a que tragara antes de ofrecer más. Su ejemplo era una lección silenciosa, pero increíblemente poderosa, sobre la compasión activa. Jesús observó, hipnotizado. Se dio cuenta de que había estado tan absorto en la imagen grandiosa y mística de la aparición que había olvidado la tarea inmediata. La vergüenza se profundizó, tornándose en un asombro reverente. El Jesús de Nazaret, la figura que siempre había imaginado envuelta en gloria celestial, estaba aquí, arrodillado en el polvo, realizando el acto más mundano y humano de servicio. No estaba llamando a legiones de ángeles, ni partiendo el cielo. Estaba simplemente ayudando a un hombre sediento. Cuando el nazareno le indicó con una mirada que continuara, Jesús se sintió torpe. Sus manos, endurecidas por el trabajo, se movían con una inseguridad que nunca antes había conocido. Pero bajo la guía silenciosa y la presencia inquebrantable del nazareno, comenzó a ayudar. Tomó otra botella de agua y, con el pañuelo, emuló los movimientos que acababa de presenciar. Con cada gota de agua que el migrante lograba tragar, una pequeña chispa de esperanza se encendía en el propio Jesús. La incredulidad se mezclaba con una naciente sensación de propósito. La cara del migrante, antes lívida y ausente, comenzó a recuperar un matiz de vida. Sus párpados se agitaron una vez más, y esta vez sus ojos se detuvieron en Jesús con una gratitud que no necesitaba palabras. En esa mirada, Jesús no vio un extraño, no vio un problema. Vio un reflejo de su propia vulnerabilidad, de su propia necesidad de ayuda en algún momento de su vida. La barrera que había levantado entre ellos y él comenzó a desmoronarse por completo. El Jesús de Nazaret se mantuvo al lado,
observando, no juzgando, sino asintiendo con una aprobación que llenó a Jesús de una calidez desconocida. Esta no era la experiencia que había anticipado al salir esa mañana. No era un recado, no era una rutina. Era algo mucho más grande, algo que trascendía su pequeña existencia. Estaba participando en un acto de verdadera humanidad, guiado por una presencia que desafiaba toda su comprensión. El asombro era un manto que lo cubría, y bajo ese manto, la convicción de que estaba haciendo lo correcto, lo esencial, crecía con cada segundo. Sus manos, al principio torpes, se volvieron más firmes, más seguras. La ayuda que ofrecía ya no era una obligación forzada por una presencia divina, sino un acto voluntario, nacido de un corazón que por primera vez en mucho tiempo empezaba a sentir verdaderamente. Mientras Jesús, el protagonista, se arrodillaba torpemente junto al migrante, guiado por la mirada serena de Jesús de Nazaret, la conversación que se tejió entre ellos fue mucho más allá de las palabras. No hubo reproches ni sermones grandilocuentes. En cambio, Jesús de Nazaret habló con una sencillez desarmante, utilizando historias que, aunque antiguas, resonaban con una actualidad desgarradora en el corazón del desierto. Le recordó la parábola del buen samaritano, no como una lección moral distante, sino como un mapa de ruta para la vida misma, una guía para reconocer al prójimo en el rostro de quien sufre, sin importar barreras o identidades. ¿Recuerdas la historia del hombre que fue asaltado y dejado por muerto en el camino?, preguntó Jesús de Nazaret, su voz un murmullo apacible que el viento del desierto parecía esforzarse por llevar. Muchos pasaron de largo, viendo solo un problema, una amenaza a su propia paz. Pero uno se detuvo. Uno vio más allá de la suciedad y la sangre. Vio un alma, una vida que valía la pena salvar. Ese hombre, continuó, señalando al migrante con un movimiento apenas perceptible de su mano, también ha sido asaltado por la vida, por la necesidad, por la desesperación. Y tú, Jesús, eres el único que ha sido enviado a su camino en este momento. Las palabras penetraron en lo más profundo del ser de Jesús. No se sentía cómodo, sino expuesto. Cada fibra de su ser, acostumbrada a la autosuficiencia y a la distancia emocional, se sentía ahora al descubierto. La hipocresía de su propia vida, sus pequeñas y grandes negaciones de la humanidad ajena, se alzaban ante él como fantasmas. Pero no había juicio en la voz de Jesús de Nazaret, solo una invitación compasiva a la acción, a la redención. La conversación se centró en la idea de que la verdadera riqueza no residía en las posesiones materiales ni en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de amar y de servir, en la disposición a extender una mano sin esperar nada a cambio. Le habló sobre la dignidad intrínseca de cada ser humano, un valor inalienable que no podía ser borrado por la pobreza, la migración o la desesperación. Cada vida, dijo, era un universo completo, una chispa divina que merecía ser cuidada y protegida. Mientras Jesús, el protagonista, con sus manos temblorosas, aplicaba con cuidado un trapo húmedo en la frente ardiente del migrante, siguiendo las instrucciones silenciosas de Jesús de Nazaret. Las reflexiones fluían sin cesar. Le habló de cómo la compasión no era una emoción débil, sino la fuerza más poderosa del universo, capaz de sanar heridas visibles e invisibles. Le instó a ver al migrante no solo como un receptor de ayuda, sino como un espejo que reflejaba la propia humanidad de Jesús, sus propias vulnerabilidades y su potencial para la bondad. De pronto, un gemido escapó de los labios resecos del migrante. Sus ojos parpadearon, luchando por abrirse contra la molesta luz del sol.
Una tos seca lo sacudió, pero esta vez fue diferente. Había una chispa de conciencia, un atisbo de vida que no estaba allí antes. Con un esfuerzo supremo, el migrante logró murmurar unas palabras ininteligibles que a Jesús le parecieron un simple balbuceo, pero que Jesús de Nazaret interpretó con una sabiduría sobrenatural. «Agua», logró decir el migrante, su voz apenas un susurro, una exhalación de pura gratitud y desesperación contenida. Jesús reaccionó instintivamente, ofreciéndole con delicadeza la botella de agua que Jesús de Nazaret le había entregado previamente. El migrante bebió con avidez, la garganta áspera agradeciendo cada gota que descendía por ella. Sus ojos, aunque todavía nublados por la debilidad, se fijaron en Jesús, el protagonista, con una mirada que trascendía el simple agradecimiento físico. Era una mirada de reconocimiento mutuo, de una conexión profunda que se forjaba en el crisol del sufrimiento compartido y la compasión ofrecida. En ese instante, la pared de indiferencia que Jesús había construido meticulosamente a lo largo de los años comenzó a agrietarse, a desmoronarse por completo. Ya no era solo un migrante, un número en un problema social distante. Era un hombre, un ser humano con nombre, con historia, con sueños rotos y esperanzas moribundas. Era un hermano. La revelación fue tan simple como devastadora, tan obvia como profundamente transformadora. La fría lógica que había regido su vida hasta ese momento se desvaneció, reemplazada por una oleada de empatía que lo inundó por completo. El recuerdo de sus propias dificultades, las veces que él mismo había sentido la desesperación de la impotencia, cobraron vida. Vio en el rostro demacrado del migrante no solo el sufrimiento ajeno, sino un reflejo de su propia capacidad para la vulnerabilidad, para el dolor, el peso de su pasado, de su cinismo autoimpuesto, de su rechazo a ver al otro, se volvió insoportable. Pero junto a ese peso, también sintió una ligereza extraña, como si una carga invisible se hubiera soltado de sus hombros. La presencia de Jesús de Nazaret no era solo una guía, sino un catalizador que había acelerado un proceso interno que quizás ya estaba latente. El migrante, ahora más estable, logró pronunciar otra palabra, esta vez con un poco más de fuerza. «Gracias», dijo, y en ese «gracias» se concentraba un universo de gratitud que resonó en el árido paisaje del desierto, y más profundamente aún, en el alma recién despertada de Jesús. La gratitud del migrante no era solo por el agua o la ayuda, sino por haber sido visto, por haber sido reconocido como digno de compasión en un mundo que a menudo lo ignoraba. Y Jesús, el protagonista, lo sintió hasta lo más hondo de su ser, un sentimiento que lo cambiaría para siempre. La decisión estaba tomada, no solo en su mente, sino en cada fibra de su ser. Llevarían al migrante a un lugar seguro. Jesús, el protagonista, miró a Jesús de Nazaret, buscando una confirmación, una señal de por dónde empezar. La respuesta no fue verbal. Jesús de Nazaret se inclinó con una facilidad asombrosa, levantando al migrante con una delicadeza que desmentía la fragilidad del cuerpo inerte. Jesús, el protagonista, se unió, sintiendo el peso muerto del hombre contra su propio cuerpo. Era un peso que hablaba de cada paso forzado, cada gota de sudor perdida, cada esperanza desvanecida en el vasto e implacable desierto. El camino de regreso sería una prueba. El sol seguía implacable, ya no en su cenit, pero aún con la fuerza suficiente para cocer la tierra bajo sus pies. Cada paso levantaba nubes de polvo fino que se adherían a la piel y a la ropa. La camioneta de Jesús, aparcada a unos kilómetros de distancia, parecía lejana, casi inalcanzable. Pero la presencia de Jesús de Nazaret era un faro,
un ancla en medio de la desolación. No había quejas, ni muestras de fatiga en su rostro, solo una determinación silenciosa y una calma inquebrantable que se transmitía al propio Jesús. Caminaron en silencio, turnándose para cargar al migrante o para sostenerlo cuando intentaba tambalearse por sí mismo, con la poca fuerza que le quedaba. La arena se colaba en sus botas, el calor era sofocante y el cansancio empezaba a pasar factura, especialmente a Jesús, que no estaba acostumbrado a tales proezas físicas bajo semejantes condiciones. Sin embargo, cada vez que sentía el agotamiento amenazando con vencerlo, miraba a Jesús de Nazaret. Su figura, aparentemente invulnerable al cansancio, le recordaba el propósito de su travesía. No era solo un acto de rescate, era un peregrinaje hacia el corazón de su propia humanidad. En un momento, el migrante, con un hilo de voz, murmuró unas palabras ininteligibles en un idioma que Jesús no pudo identificar, pero cuyo tono de gratitud era universal. Sus ojos, antes hundidos y opacos, ahora brillaban con una tenue chispa de vida. Jesús de Nazaret le ofreció agua de su cantimplora. Una pequeña cantidad que el hombre bebió con avidez. Sus labios agrietados temblaban levemente. Ver esa pequeña acción, tan sencilla, tan vital, hizo que algo se moviese profundamente dentro de Jesús. Experimentó una oleada de empatía que nunca antes había sentido con tal intensidad. Una conexión con el sufrimiento ajeno que trascendía cualquier barrera de idioma o cultura. La idea de simplemente dejar al migrante, de llamar a las autoridades y desentenderse, ahora le parecía una aberración. ¿Cómo pudo haber contemplado tal crueldad? La conveniencia, el miedo a las complicaciones. Todo aquello que antes había justificado su indiferencia se desvanecía ante la realidad palpable del hombre que cargaban. Ahora, la prioridad era clara: la vida humana. Nada más importaba. Cada paso era un acto de afirmación de esa nueva verdad. Superaron pequeñas crestas de arena, sortearon arbustos secos y espinosos que arañaban sus piernas. El sol comenzó su lento descenso, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. El desierto, que antes le había parecido un lugar de hostilidad y muerte, ahora se revelaba como un escenario de redención. Un lienzo sobre el que se estaba pintando una nueva historia de compasión. Jesús de Nazaret no ofrecía palabras de aliento constantes, pero su presencia era en sí misma un aliento, una fuerza silenciosa que empujaba hacia adelante. No prometía recompensas celestiales ni milagros espectaculares. Su ejemplo radicaba en la acción, en el servicio desinteresado, en la dedicación inquebrantable a otra vida. Jesús aprendió en ese trayecto más de lo que cualquier sermón o libro le hubiera enseñado. Aprendió que la verdadera fuerza no reside en la resistencia, sino en la entrega al servicio. Que la fe no es una creencia ciega, sino un acto de voluntad, una elección consciente de ver lo divino en el prójimo y de actuar en consecuencia. El cansancio físico era inmenso, sus músculos dolían y su garganta estaba seca, pero una energía diferente, una energía espiritual, comenzaba a llenar el vacío que había en su interior. Ya no era el mismo hombre cínico y resignado que había salido de su casa esa mañana. Algo profundo se había movido en su alma. Al fin, a la distancia, divisaron la silueta de la camioneta. La vista les infundió un último impulso. Los últimos metros los cubrieron con una mezcla de agotamiento y un triunfo silencioso. Depositaron al migrante con cuidado en la parte trasera del vehículo, cubriéndolo con una manta que Jesús siempre llevaba para emergencias. Su respiración era más regular,
y sus ojos, aunque todavía cansados, mostraban una lucidez que antes no tenían. El simple acto de llegar, de haber perseverado, ya era una victoria. Pero la verdadera victoria, Jesús lo sabía, era la transformación que se había operado dentro de él. La pared de indiferencia había sido reemplazada por un torrente de humanidad. Y todo, absolutamente todo, había comenzado con un encuentro improbable en el corazón del desierto. El viaje no había terminado, pero el destino de su alma había cambiado irrevocablemente. La guía de Jesús de Nazaret no había sido con palabras grandilocuentes, sino con el silencio elocuente de sus acciones, la pura y sencilla devoción por la vida ajena, un milagro que no necesitaba de fuegos artificiales para ser profundo y absolutamente real. La dedicación del nazaretano había sembrado una semilla de bondad en el corazón de Jesús, el protagonista, una semilla que prometía crecer y dar frutos insospechados. Una vez que el migrante estuvo seguro, recostado sobre el asiento trasero de la camioneta, con la manta cubriéndole del fresco incipiente de la tarde y una botella de agua fresca a su alcance, el momento de la despedida se hizo palpable. No hubo necesidad de palabras explícitas. El aire cambió. Una energía diferente comenzó a vibrar en el ambiente. Jesús, el protagonista, se giró hacia Jesús de Nazaret, quien lo observaba con una calma que trascendía toda comprensión humana. Sus ojos profundos y sabios comunicaban una aprobación silenciosa, un reconocimiento de la transformación que había presenciado. Jesús de Nazaret elevó una mano, no para un saludo formal, sino en un gesto que parecía una bendición tranquila y serena. Su voz, que hasta ahora había sido un bálsamo en la aridez del desierto, resonó una última vez, no con un mandato, sino con una suave instrucción que pareció grabarse en el alma de Jesús. «Recuerda siempre, hijo», dijo, su mirada fija, «que el amor más grande no está en las palabras, sino en los actos. Cada vida que tocas con bondad es la tuya propia la que florece. No busques el reconocimiento del mundo, busca la paz en el servicio. Continúa viendo a cada persona que encuentres, especialmente a los que sufren, no como una carga, sino como una oportunidad para revelar la luz que llevas dentro». No hubo dramatismo, no hubo fuegos artificiales ni una aureola visible. Solo una verdad susurrada al viento del desierto, una última instrucción, simple en su formulación, pero profunda en su significado. Una guía para una vida que apenas comenzaba a redescubrirse. Jesús, el protagonista, sintió que esas palabras eran el ancla que necesitaba en el mar de confusión y despertar que había sido su día. Asintió, incapaz de articular una respuesta, sus ojos quizás un poco húmedos, pero su corazón extrañamente ligero. Había recibido un regalo incalculable, una lección que valía más que todo el oro del mundo. Cuando Jesús de Nazaret bajó su mano, su presencia pareció diluirse, no desvanecerse en un truco mágico, sino simplemente hacerse menos densa, menos tangible. Como el calor del desierto al atardecer, que se retira lentamente sin dejar de ser parte del paisaje. Se dio la vuelta, y con cada paso que se alejaba de la camioneta y de Jesús, la figura de Jesús de Nazaret se integraba más y más con el horizonte, con la arena, con la inmensidad del desierto, hasta que se convirtió en una fina línea, y luego en nada. Tan silenciosamente como había aparecido, tan serenamente se marchó, dejando a Jesús, el protagonista, con una experiencia que había sacudido los cimientos de su existencia. Jesús se quedó allí, de pie junto a su camioneta, el corazón latiéndole con una fuerza renovada, el eco de las últimas palabras retumbando en su mente.
El desierto se extendía ante él, vasto e indiferente, como siempre, pero ahora lo veía con otros ojos. Ya no era un lugar de amenaza y dureza, sino un espacio sagrado donde la vida, incluso la más vulnerable, podía ser salvada, y el espíritu humano transformado. La camioneta, que antes era solo un medio de transporte para sus rutinas mundanas, ahora era un santuario móvil, un testigo silencioso de un milagro personal. La incredulidad, esa barrera autoimpuesta forjada por años de cinismo y desilusión, se había disipado como la niebla matutina bajo el sol. En su lugar había un profundo sentido de propósito, una dirección clara que antes no poseía. La figura en el desierto, el hombre que le había mostrado el camino, ¿había sido real? Su mente racional aún luchaba con la imposibilidad, pero su corazón ya no tenía dudas. La experiencia había sido demasiado vívida, las palabras demasiado poderosas, el impacto demasiado profundo para ser una mera alucinación o un truco de su imaginación agotada. Cada gesto, cada mirada, cada respiración compartida con Jesús de Nazaret mientras cuidaban al migrante, se reproducía ahora en su memoria con una claridad asombrosa. Analizó cada palabra, cada acción del nazaretano. No hubo sermones ni condenas, solo un ejemplo puro de servicio y compasión. Jesús había esperado un juicio, una reprimenda por su indiferencia inicial. En cambio, recibió una guía gentil. Se dio cuenta de que la invitación no era a ser perfecto, sino a ser humano, a abrazar la parte más noble de su propia naturaleza. La lección no había sido sobre dogma, sino sobre empatía, sobre la conexión innegable que existe entre todos los seres vivos, una conexión que él había elegido ignorar por tanto tiempo. Permaneció allí, en la inmensidad, el sol casi oculto tras el horizonte, las primeras estrellas asomando tímidamente en el cielo. La soledad que una vez le había parecido cómoda, ahora se sentía como un vacío a llenar, no con ruido, sino con acción, con propósito. El migrante dormía tranquilamente en la camioneta, su respiración regular, su vida ya no pendiendo de un hilo. Esa era la prueba tangible, el recordatorio viviente. No había sido un sueño. La vida de un hombre había sido salvada, y en el proceso, la suya propia había sido redimida. La experiencia lo había vaciado de todo lo que creía saber, para llenarlo de una verdad mucho más grande. Sentía una fuerza interior, una convicción tan profunda que no necesitaba de explicaciones externas. Todo lo que necesitaba saber, todo lo que necesitaba sentir, estaba ahora dentro de él. La semilla de bondad que Jesús de Nazaret había sembrado ya estaba germinando. Y Jesús, el protagonista, estaba listo para cultivarla, para verla crecer y extender sus ramas, ofreciendo sombra y refugio a otros. La noche caía, pero para él era un nuevo amanecer. El desierto, testigo mudo, había sellado un pacto silencioso de transformación. Los días y semanas que siguieron a aquel encuentro en el corazón del desierto fueron un testimonio viviente de la profunda transformación que Jesús había experimentado. No hubo vuelta atrás a su antigua vida, a la rutina gris y al cinismo que había sido su refugio por tanto tiempo. La semilla de bondad sembrada por el Nazareno había germinado con una fuerza imparable. La camioneta que antes usaba para sus encargos solitarios en el desierto ahora se convirtió en un vehículo de esperanza. Un depósito improvisado en su rancho, que antes guardaba herramientas olvidadas, se transformó en un punto de distribución de agua, vendas y ropa ligera para los migrantes que por necesidad o desesperación se aventuraban por esas rutas implacables. Jesús se convirtió en un voluntario activo.
no afiliado a ninguna organización grande, sino operando con la silenciosa eficacia de quien conoce el terreno y la necesidad. Su conocimiento íntimo del desierto, antes una herramienta para su supervivencia personal, ahora se puso al servicio de los demás. Guiaba a pequeños grupos de migrantes, mostrándoles rutas seguras para evitar los peligros más letales, o simplemente dejaba galones de agua en puntos estratégicos, marcados con piedras para que fueran visibles, pero discretos, lejos de las miradas de quienes pudieran tener intenciones menos humanitarias. La irritación que sentía al ver a los migrantes se había disipado por completo, reemplazada por una compasión honda y serena. Cada rostro que veía, cansado y temeroso, era un recordatorio del hombre que yacía deshidratado bajo el sol y una oportunidad para extender la misma mano que el Nazareno le había enseñado a extender. No buscaba reconocimiento, ni aplausos, ni siquiera el agradecimiento. Trabajaba en silencio, impulsado por el recuerdo vívido de aquel encuentro que le había cambiado la vida. La imagen del Nazareno, sereno y decidido, guiándole en el rescate del migrante, era su brújula interna. Su corazón, antes endurecido, ahora era un manantial de empatía. Aquel día en el desierto no solo había salvado la vida de un desconocido, sino que había redescubierto la suya propia. Sentía una plenitud que el dinero o las posesiones nunca le habían dado. Cada acto de bondad, por pequeño que fuera, alimentaba esa nueva razón de ser. La historia del migrante desmayado, de aquel encuentro sobrenatural y la consecuente transformación, no era algo que Jesús compartiera a menudo. Era una experiencia demasiado personal, demasiado sagrada. Pero los resultados eran visibles para todos. El Jesús solitario y huraño había desaparecido, dando paso a un hombre con una luz diferente en los ojos, una serenidad que irradiaba confianza y humanidad. Sus vecinos, al principio sorprendidos por su cambio, poco a poco comenzaron a comprender que algo extraordinario había ocurrido. Algunos, inspirados por su ejemplo, incluso comenzaron a ofrecer su propia ayuda, donando alimentos no perecederos o ropa para los viajeros. Una tarde, mientras reponía un punto de agua cerca de una de las crestas de arena, Jesús se detuvo a contemplar el vasto e implacable paisaje. El sol pintaba el cielo de tonos dorados y carmesí, y la inmensidad del desierto recordaba la fragilidad de la vida humana frente a la naturaleza. Reflexionó sobre cómo un encuentro tan inesperado, en el lugar más desolado y olvidado, había logrado revelar la más profunda humanidad en él mismo y en el mundo. Su vida, antes vacía de un propósito trascendente, ahora estaba llena de significado. No era un héroe en el sentido tradicional, pero era un hombre que había encontrado su propósito en el servicio y la compasión. Recordó las palabras no dichas y las lecciones silenciosas del Nazareno. No fue un milagro espectacular de levitación o curación instantánea lo que transformó su corazón, sino el simple y poderoso acto de compartir el sufrimiento y ofrecer ayuda. Esa fue la verdadera revelación. La bondad, aprendió, no necesitaba de demostraciones rimbombantes. Se manifestaba en la acción, en la decisión de ver a cada ser humano como un hermano, como alguien merecedor de dignidad y ayuda. Jesús ya no veía el desierto como un mero cruce, sino como un recordatorio constante de la interconexión humana, un lugar donde el sufrimiento y la esperanza convergían. Su viaje personal, iniciado aquel día fatídico, continuaba. Cada día era una oportunidad para vivir los principios que había aprendido, para sembrar pequeñas semillas de compasión en un mundo que a menudo parecía desolado. La compasión, descubrió,
no solo cambia la vida de quien la recibe, sino que transforma, purifica y redime el corazón de quien la ofrece. Jesús, el hombre del desierto, había encontrado su verdadero hogar, no en un lugar físico, sino en ese espacio ilimitado del espíritu humano, donde la bondad no conoce fronteras. La historia de Jesús nos recuerda que la bondad se esconde en los lugares más inesperados y que un solo acto de compasión tiene el poder de reescribir un destino. Si te conmovió, suscríbete y espera nuestra próxima historia de fe y transformación. ¿Qué harías tú en el desierto?